Bueno, pues buenas tardes, muchachos. Creo que estamos en la pantalla incorrecta. El día de hoy es nuestra novena sesión. Hoy estamos a 8 de septiembre y bueno, hoy parecería que vamos a ver algo un poco más sencillo. Y como es un poco más sencillo, pues nos da la oportunidad de, de darle algunos toques, un poquito de profundidad con temas que ya hemos platicado o para desarrollar algunas ideas nuevas, como ideas. Esas ideas nos van a permitir más fácilmente pues meternos al tema de las vigas hiperestáticas. El día de hoy vamos a utilizar una sección compuesta en una viga en cantilever. Y bueno, pues yo creo que ahí nos va a dar oportunidad de hacer un ejercicio, sí, un poco más sencillo, pero agradable, ¿no? La intención del día de hoy es que veamos una viga en cantilever. En realidad, pues es sencilla, nada más que en muchos cursos de estática, en muchos cursos de resistencia de materiales, cuando se está platicando acerca de vigas por primera vez, pues no se suelen meter mucho en vigas en cantilever porque en muchas ocasiones nos confundimos, o se confunden o nos confundimos todos, ¿no? La intención del día de hoy es de que, pues para eso, aunque no es muy difícil, pero que la veamos, para que nos dé pie a que nosotros en nuestra sesión del día de mañana ya podamos tener una viga con dos doble empotre. Todavía la de hoy es nada más con un solo empotre y tenemos tres reacciones. A veces no nos queda tan clara la tercera reacción del momento y pues bueno, para eso es el ejercicio del día de hoy. Ahora, aprovechando de que es un ejercicio sencillo, pues vamos a poner una sección un poco rara, ¿no? Bueno, no rara, sino una sección T que nos permita aplicar lo que ya vimos nosotros en nuestras primeras sesiones, que es el utilizar el centroide y el momento de inercia. Ahora, para eso, para aplicar el centroide y el momento de inercia, pues primero tenemos que establecer nosotros un eje de referencia y como te darás cuenta, pues resulta que es simétrica con respecto al eje, bueno, de forma vertical, es simétrica esa sección. Voy a cambiarle el colorcito para que sea más identificable. Es simétrica de forma vertical. Lo que no es simétrico, y por eso vamos a utilizar un segundo eje, es para encontrar a qué altura Y se encuentra el centroide, una Y centroidal, ¿no? Entonces, primero vamos a trabajar con este eje X temporal, que nos va a permitir encontrar el centroide, y luego ya que lo encontremos, lo vamos a mover y lo vamos a pintar de color naranja, ¿no? Ahora, bueno, ahora no sé si, yo creo que para todos es fácil de identificar que la parte de arriba o la capa de compresión la podemos manejar como un área 1 y lo que es propiamente la viga la podemos manejar como un área 2. Y bueno, de esta forma, pues resulta que nuestra área 1 va a medir 50 centímetros, 50 por 4, y eso nos va a dar un área de 200. Un área de, déjame lo pongo en azulito, 50 por 4 son 200. Ok. Y si multiplico los 30 centímetros que tiene lo que es la viga, 30 centímetros por 10, pues resulta que tengo un área de 300. Y la suma de esas dos me va a dar 500 centímetros cuadrados. Estos serían centímetros cuadrados. Ahora, con respecto al eje X que colocamos de color gris, pues resulta que la altura del centroide de la capa de compresión o de la parte alta de la T, pues va a estar ubicada a 30 más 2 centímetros. Entonces va a estar ubicada a 32 centímetros de alto, mientras que para lo que es el cuerpo de la viga va a estar ubicado a 15 centímetros de alto. De esa forma, pues yo ya puedo multiplicar 200 por 32, me va a dar aquí 6,400. Y también puedo multiplicar 300 por 15 y me va a dar 4,500. De esa forma sumo esas dos cantidades y me va a dar 10,900 centímetros al cubo, ¿no?
centímetros al cubo. Ahora resulta que de esa forma, pues yo podría encontrar la y centroidal y bueno, para eso necesito dividir la sumatoria de las áreas por las distancias y entre la sumatoria de las áreas. Entonces voy a dividir 10.900 entre 500. Parece 560, pero es un 500, ¿eh? Déjeme, a ver, ahí ya lo traté de componer. Y eso me da una altura de 21.8 centímetros. Ahora esos 21.8 centímetros ya me van a permitir mover mi eje que había yo colocado de forma temporal de color gris. Es más, le vamos a cambiar el colorcito y lo vamos a elevar 21.8 centímetros. Yo creo que por ahí podría quedar, ¿no? Y también vamos a la literal X. También le vamos a cambiar el colorcito, lo vamos a poner de naranja, porque ahora sí es nuestro eje centroidal. Y bueno, vamos a eso sí, a indicarle a nuestro lector que se ubica a una distancia de 21.8 centímetros con respecto a la base. Ahora, de hecho, esos 21.8 centímetros, si se los restamos a la altura total, que son 34, pues también nos puede indicar qué distancia hay entre la fibra superior y el centroide, que sería en este caso 12.20. 12.20. Ok, ahora ya que tenemos el eje centroidal, que fue algo de lo que platicamos en nuestra segunda sesión, podríamos encontrar el momento de inercia, que fue algo que platicamos en la tercera sesión. Y bueno, otra vuelta tengo las mismas áreas que son de 200 y que son de 300, dando un total de 500. Ok, ahora las nuevas Y's van a estar referenciadas con respecto a nuestro eje X que acabamos de mover. Entonces, para la parte de la capa de compresión o la parte alta de la T, pues resulta que está a 2 centímetros de la parte más alta. Luego entonces mi distancia Y van a ser 12.20 menos 2, me queda 10.20. Eh, y con respecto al cuerpo de la viga, pues resulta que el centroide de ese cuerpo de la viga está a 15 centímetros del extremo inferior. Entonces, si yo a 21.8 le quito 15, pues resulta que me queda 6.8, 6.80 centímetros. Con eso puedo encontrar un término que me pide la expresión de momento de inercia para figuras compuestas o el teorema de los ejes paralelos, que es el área por la distancia y al cuadrado. Entonces, si yo multiplico 200 por 10.2 al cuadrado, me va a dar 20.808. Voy a hacer un pequeño zoom. 20.808. Y si yo multiplico 300 por 6.8 al cuadrado, resulta que me va a dar 13.872. Ahora, sumo esas dos cantidades y voy a tener ese término como una sumatoria. Y me dio 34.680. Estos son centímetros a la cuarta. Ahora, resulta que el teorema de los ejes paralelos me dice, si tú quieres encontrar el eje, el momento de inercia centroidal de una figura compuesta, tienes que sumar la sumatoria de las inercias locales más la sumatoria de las áreas por las distancias y al cuadrado. Entonces, lo que me está haciendo falta son las inercias locales. Resulta que la capa de compresión voy a encontrarla como BH cúbica entre 12 y el término que va al cubo es un 4. B vale 50 por 4 al cubo entre 12. A mí me da una cantidad que dice 266.7. Y si hago lo mismo para el cuerpo de la viga o para la parte vertical de la viga, pues entonces ahora necesito elevar 30 al cubo, multiplicarlo por 10 y dividirlo entre 12. Y ahí me va a dar un 22.500. Si sumo esas dos cantidades, voy a obtener un 22.766.7. Ahora,
mi teorema de los ejes paralelos me dice que el momento de inercia de esa figura compuesta va a ser la suma de esas dos sumas, perdón por el pleonasmo, ¿no? Pero hay a ese 22.766.7, hay que sumarle 34.680. A mí me da 57.446.7. De hecho, yo creo que sí, no, sí está bien. Ahí lo dejamos. Ahora, resulta que esa sección compuesta está hecha de concreto con un F'C de 300 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, si le hacemos caso a la recomendación que ayer les comentaba, de utilizar un módulo de elasticidad igual a 8000 por la raíz de F'C, pues resulta que nosotros estaríamos encontrando un módulo de elasticidad de 8000 por la raíz de 300, sí, la raíz de 300, y a mí me da 138.564. Eso quedaría en kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Es unidad de módulo de elasticidad. Y en cambio, el momento de inercia nos queda en centímetros a la cuarta potencia. Ahora, si encontramos el valor de la constante EI, que ustedes ya han visto que nos sirve para calcular la flecha o para calcular la pendiente de giro de la viga, pues resulta que necesito multiplicar esa cantidad por el 57.446.7 y nos va a dar una cantidad pues bastante grande, así nos ha venido dando, ¿no? Por 10 a la 10, por 10 a la 9. En este caso me está dando 7.96, 7.96 por 10 a la 9. La multiplicación de estas dos cantidades nos daría em, kilogramos punto centímetro cuadrado. Ok, y esa cantidad ahí la vamos a guardar un ratito, en lo que desarrollamos nuestra viga, ¿no? Una pregunta, no sé cómo ustedes vean eso. ¿Se les hace lógico? ¿No se les hace lógico? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Qué bueno, vamos bien. Entonces, bueno, ahora, fíjense que aquí yo les puse igual un poquito de, pues no es difícil, ¿no? Pero algo diferente a lo que veníamos haciendo antes. Y ya apareció por aquí una carga en color azul. Y esa carga en color azul nos dice que hay que incluir el peso de la viga, el peso propio del elemento estructural. Eso es bastante común, pues a medida que vayan pasando sus semestres, el incluir el peso de la losa, el incluir el peso de los mismos elementos como la columna o una viga. En este caso, bueno, pues esta viga que es un poquito, es una viga T, ya encontramos nosotros que tiene un área de 500 centímetros cuadrados. Eso lo encontramos hace un ratito. Pero usualmente para encontrar su peso, fíjense que yo honestamente utilizo más el área en metros cuadrados. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo nada más hay que hacer una conversión. Si pongamos la fibra de compresión, en lugar de que nos dé un área de 200, como hace rato nos dio, pues resulta que si yo la obtengo en metros cuadrados, voy a multiplicar 0.5 por 0.04, y en este caso nos va a dar 0.02. Y respectivamente, si hago lo mismo con la viga, me va a dar 0.03, y resulta que esta área expresada en metros cuadrados me va a dar 0.05 metros cuadrados. Ahora, tú me vas a decir, caray, ¿y por qué no? Bueno, pues la razón es porque la cantidad de arriba está expresada en centímetros cuadrados y habría que dividirla entre 100 para pasarlo a metros, pero está al cuadrado. Entonces hay que dividirlo entre 100 y otra vez entre 100. Entonces 500 entre 100 me va a dar 5 y otra vuelta entre 100 me va a dar 0.05. Bueno, ahora ya que tengo esa cantidad de metros cuadrados, pues resulta que yo ya me puedo imaginar que esa viga T
le voy a dar una cierta profundidad y después de darle esa profundidad, pues ya me la puedo imaginar que tenga 1 metro de fondo. Entonces, esta área que va a ser la sección transversal, a la hora que la multiplique por 1 metro de fondo, pues resulta que me va a dar un volumen de concreto igual a 0.05 metros cúbicos. Porque, bueno, volumen es igual a área por profundidad, ¿no? O por longitud. Ahí estamos. Ahora, fíjate que la, la densidad, yo creo que sería el nombre correcto, la densidad del concreto es 2.400 kilogramos por cada metro cúbico. Bueno, al respecto hay que hacer algún comentario, ¿no? En realidad pesa menos. En realidad, un concreto sin armado, un concreto sin varillas, pesa 2.100 kilos por metro cúbico. Este es sin armado. Pero a medida que pasan tus semestres vas a darte cuenta que siempre se utiliza esta cantidad de 2.400. Y siempre se utiliza porque en realidad no sabemos, en esta etapa del cálculo, no sabemos cuántas varillas va a utilizar esta viga T. Probablemente utilice pocas o probablemente utilice muchas. Entonces, como todavía en esta etapa no la sabemos, pues entonces sugerimos que se considere que lleva muchas varillas. Y si llevara muchas varillas, pues entonces llegaría su peso hasta 2.400 kilos por metro cuadrado. Esta sería muy armada. Y bueno, como en esta etapa del cálculo todavía no sabemos cuántas varillas lleva, pues una opción conservadora es irnos a que posiblemente esté muy armada. Entonces, si nosotros sabemos que a su vez la densidad es igual a masa entre volumen, pues entonces nosotros de aquí podríamos despejar la masa igual al volumen por la densidad. Y dicho de esta forma, pues nosotros tendríamos un volumen de 0.05 metros cúbicos que yo voy a multiplicar por 2.400 kilogramos por cada metro cúbico y resulta que la masa de 1 metro de viga me va a ser 120 kilos. 120 kilos. Esto va a ser por 1 metro de viga. Y entonces, pues resulta que ese 1 metro de viga, perdón por el zoom, es para este volumen que nos imaginamos. Puede ser que la viga mida 2 metros, 3 metros, 5 metros, lo que sea que mida, pero ya sé que cada metro de viga va a pesar 120 kilos. O sea, pues un humanote o dos humanos pequeños, ¿no? Como lo quieras ver, un humanote o dos humanos pequeños. Entonces resulta que aquí ya podríamos este peso 1 igualarlo, W1, igualarlo a 120 kilos por cada metro. Ahí está. Y bueno, pues en alguna zona de la viga, pues evidentemente que va a traer un total de 820 kilos por cada metro, pero en otra zona de la viga, tal vez por las condiciones de carga locales, solamente va a cargar el peso propio. Bueno, ahora, híjole, no les puse dimensiones, aunque yo las pensé, pero no se las puse. Entonces las voy a poner aquí, ¿no? Fíjense, esta viga vamos a considerarle que tiene sin carga 80 centímetros. Luego entre que aparece la carga puntual, vamos a considerarle 50 centímetros. Y vamos a considerarle aquí otra distancia de 1.30 metros. Ahí estamos. Bueno, en realidad es una viga sencilla. Nada más que hoy quisiera resolverla con ustedes dividiendo los efectos. Y para eso vamos a dividirla en tres vigas sencillas. Entonces voy a copiar esta y la voy a duplicar. Le voy a decir que la voy a hacer otra por acá y que voy a hacer otra por acá. ¿Sale? Esas tres vigas sencillas
me van a permitir aplicar el principio de superposición, que de alguna forma ya lo utilizamos tanto ayer como en alguna otra sesión, en donde nosotros decíamos que si yo sé cómo se comporta la viga ante una carga, pues entonces puedo dividir mi problema, que parecería difícil, en problemas más pequeños. Y en ese caso, nuestro problema lo podemos dividir tal vez en una viga con una carga puntual. La carga puntual, pongamos, va a estar muy aproximadamente a la mitad. Déjame la escribo. Es de, inclusive hasta vamos a ponerle dinamismo. Vamos a decir que esta la voy a utilizar para la primer viga y que su distancia a la que está aplicada la carga pues es 1.8, digo 1.3, perdón. Aquí esta y esta miden 1.30 y 1.30. O sea, las mismas distancias de la viga original. 1.30 y del otro lado tengo 0.8 más 0.5. ¿Sale? Ahora, resulta que la otra carga, la 1 y la 2, podría, nada más como para que vean esa posibilidad, podría manejar una viga con la carga azul y una viga con la carga verde. Eso es cierto. Y tú me vas a decir, pues sí, eso es cierto, es lo mejor, ¿no? Pero quisiera que hoy lo trataras de hacer de una forma diferente, sino que consideraras la suma de esas dos. La suma de esas dos, si yo sumo 700 más 120, pues me va a dar un total de 820. Entonces te voy a pedir que consideres nuestra segunda carga con una carga ahora café, y esa carga café que tenga un valor de 820. Y déjame te la selecciono, la pongo bonita. Y vamos a ponerle su valor. 820 kilogramos por metro. Y eso eso pasa en toda la longitud de la viga, que son 2.60 metros. Ahora, en este momento, pues probablemente tú me digas, híjole, profesor, creo que ya la regó. Ya la regó porque en realidad esa suma no es cierta. Eh, lo que ahí nosotros estamos viendo es que está alterando la viga original. Eh, y lo está alterando porque hay una zona de la viga original que no tiene carga. Entonces, para eso te decía que hoy abriéramos un poquito ese último ojo y que lo hiciéramos así. Entonces, ¿cómo le podría hacer? Pues fíjate, ahora lo que voy a hacer es de que voy a considerar una viga una carga que se desarrolla en los primeros 80 centímetros y que esa carga que se desarrolla en los primeros 80 centímetros va a ir negativa para contrarrestar eso que yo alteré con esta viga. Entonces, en esa zona no hay 820 hacia abajo, sino nada más hay 120 hacia abajo. Eso me llevaría a pensar de que en esos primeros 80 centímetros yo en realidad tenga una carga hacia arriba, los primeros 80 centímetros. Y esos 80 centímetros me van a generar una carga hacia arriba que va a valer 700 kilos por cada metro lineal. Entonces no sé ¿cómo lo ven? A ver, piénselo. Yo creo que estamos bien o estamos mal. Yo lo veo bien, ¿no? Ok. Y pues bueno, ya que no objetaron, pues yo creo que lo podemos seguir manejando como que se ve bien. Ahora, esas tres vigas, si las resuelvo por separado, pues entonces voy a poder encontrar el resultado de la viga completa. Y para eso, pues bueno, voy a hacer lo que todos los días hacemos, ¿no? Lo que siempre hemos venido haciendo, que es encontrar nuestra gráfica de cortante y nuestra gráfica de momento. Fíjate que ahora esta línea me va a servir de guía y la voy a copiar
para colocarla aquí y para colocarla aquí. Y resulta que también yo creo que vale la pena que la coloque donde va el inicio de la carga verde, que es a una longitud de 80 centímetros. Y ahora ya que tengo esas líneas guía grises, voy a permitirme copiarlas para para las otras vigas. Y voy a colocar esta aquí, perdóname, esta por acá, y voy a colocar esta por acá. Y vamos a encontrar la suma de los efectos. Entonces, fíjate, aquí tenemos una viga muy sencilla. Esa viga tan sencilla nada más tiene una carga puntual y me va a permitir encontrar sus reacciones de esa viga sencilla, que es una reacción en Y que va hacia arriba y que vale 900. Como esa reacción va en Y, va hacia arriba, pues me va a permitir encontrar la gráfica de cortante. Yo creo que también nos conviene dibujar una línea para dibujar nuestros cortantes. Ahí está nuestra línea que nos va a permitir dibujar nuestros cortantes, otra línea que nos va a permitir dibujar nuestros momentos, otra línea que nos va a permitir dibujar nuestros giros y otra última línea que nos va a permitir encontrar nuestras deformadas. Ahí está, y ya tenemos un campo ahí un poco grande, ¿no? Entonces, yo te decía, aquí es un poco más sencillo. Si tengo una carga de 900, pues resulta que, y nada más tengo un apoyo porque el otro lado está vibrando libre, pues entonces resulta que mi cortante inicial tiene que valer 900 hacia arriba y ya tengo la reacción. Entonces aquí lo voy a colocar. Voy a dibujar 900 hacia arriba, me voy a permanecer constante, constante y luego voy a bajar los 900. Y resulta que ahí tengo el cortante de mi primer viga y tiene un valor de 900 kilogramos. Ok, y ahí tengo mi línea de cortante. Voy a ponerle aquí, cortante. Ahora resulta que a la viga de al lado, fíjate que la viga de al lado, probablemente tú me digas, es que hay que encontrar primero las reacciones. Bueno, sí, pues si yo multiplico 820 por 2.6, pues es toda la carga que tiene que recibir. Y toda la carga que tiene que recibir son 2132. 2132. Y ese valor de 2132 lo va a empezar a bajar poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que se acabe la viga y llegue a un valor de 0. Entonces, si te das cuenta, pues encontramos tácitamente la reacción de esa viga. Ok, otra vuelta. Esta es mi gráfica de cortante. Para mi tercer viga, resulta que la carga va hacia arriba. Entonces, la viga, de forma inicial, tiene que tener un comportamiento de fuerza hacia abajo. Y voy a multiplicar 700 por 0.8 y me va a dar un total de 560, pero fuerza, 560 de fuerza, que va primero hacia abajo, 560, y que después va a empezar a recibir una carga hacia arriba, y esa carga hacia arriba, que actúa durante 80 centímetros, la va a llevar hasta un valor de 0. Y a partir de ese valor de 0, se va a quedar ahí valiendo 0. Suena hasta feo, valiendo 0 hasta el final, ¿no? Déjame borrar esta. Ok. Y ya tengo ahí mis 3 gráficas de cortantes. Ahora voy con mis gráficas de momento. Y mis gráficas de momento, yo creo que hasta me va a faltar un poquito de espacio, perdón por el movimiento que te voy a hacer. Lo voy a mover tantito hacia arriba, ahí está. Ahora voy con mis gráficas de momento. Usualmente nuestras gráficas de momento las dibujamos de color rojo. Le vamos a decir a nuestro lector que aquí le vamos a escribir el momento en color rojo. Y pues hay 2 alternativas. Calculo primero el momento y a partir de ese valor voy avanzando, o la avanzo de derecha a izquierda. Cualquiera de las 2 sirve. Ahora, me gustaría que, y para eso lo estamos haciendo el día de hoy, que tú te dieras cuenta de que esta viga, aunque es muy sencilla, pues va a intentar colgarse. Al inicio no se puede colgar porque está amarrada. Está mucho más amarrada de las que veíamos en sesiones anteriores. Esta sí está completamente atada o empotrada. Entonces, cuando se intente colgar, se va a colgar poco a poco, y de repente por aquí ya probablemente haga eso.
La que sigue igual también se va a colgar así. La que sigue, no, la que sigue no, la que sigue se va a colgar un poco hacia arriba y luego se va a ir recta. Eso es importante que nos lo imaginemos de forma conceptual. Esas líneas verdes que te puse son como se van a deformar, ¿no? Ok. Ahora, probablemente a ti te quede claro que aquí hay una reacción que va hacia arriba, que le vamos a llamar a Y, que la reacción a X resulta que vale 0, a X es igual a 0, y resulta que hay una tercera reacción. Esa tercera reacción me parece que es la más importante en este tipo de vigas, y esa tercera reacción es un momento de empotre. Ese momento de empotrena, resulta que se va a oponer a que la viga gire, porque como nada más está sujeta de un solo punto que le llamamos A, pues resulta que la viga ante esta carga de 900 intentaría girar o caerse. Y el único que se opone a que pase eso de que la viga gire es el momento de empotrena. Y ese momento va a valer 900 por 1.30. Entonces, si yo multiplico 900 por 1.3, pues resulta que da 1170. Ok, ahora, si te das cuenta, con respecto a lo que platicábamos nosotros al inicio de nuestras sesiones y decíamos que el momento antihorario lo íbamos a considerar negativo y el momento horario lo íbamos a considerar positivo, pues entonces el momento que ahí yo te escribí como momento de empotrena está apareciendo como negativo, y con el valor que nos dio de 1170, yo lo tengo que empezar a graficar acá. Y entonces, a partir de un valor de menos 1170, menos porque, otra vez, gira negativo, ¿no? Okay. A partir de ese valor, pues resulta que yo tengo que ir sumando las áreas que están arriba. Y las áreas que están arriba, pues son cortantes positivos. Entonces, como es un cortante positivo, me va a hacer que suba la línea, y yo prácticamente te podría asegurar que va a llegar ahí a 0. Ahora, ¿por qué? Porque el área de arriba resulta que es 900 por un desarrollo de 1.30 y vale 1170. Vale exactamente lo mismo. Entonces, como vale lo mismo, me va a llevar a un valor de 0. Y a partir de ese lugar, mi gráfica de momentos se va a conservar en la línea de 0, porque después ya no tiene nada que sumar. Ya el cortante no vale nada. Entonces, mi gráfica de momentos dio lineal, o sea, algo así como x a la 1, porque la gráfica anterior es x a la 0, o sea, es una constante. Eso me va a llevar a la idea de que la siguiente gráfica, si primero tengo a la 0, luego a la 1, la siguiente gráfica, la de giro, va a ser cuadrática, pero vamos ahorita hacia allá, con calmita. Ahora, mi segunda gráfica da la misma historia, que también tengo un momento de empotre negativo. Ese momento de empotre hace que mi viga empiece con un valor otra vez negativo, pero si te das cuenta, a diferencia del anterior, esta empieza con una constante de carga, con una lineal de cortante, o grado 1, y entonces mi siguiente gráfica va a ser cuadrática o parabólica, como le quieras llamar, x al cuadrado. No sabemos su coeficiente, pero sabemos que es x al cuadrado. Entonces, yo sé que va a empezar de un valor negativo, no sé cuánto, pero sé que va a empezar de un valor negativo. Y después va a empezar a subir mucho y luego poco. Hasta que al final sube mucho, luego poco. Hasta que al final tiene que llegar a un valor de 0. ¿Por qué tiene que a fuerzas llegar a un valor de 0? Pues tiene que llegar a un valor de 0 porque no hay nada que le genere momento al final. Es una viga de canto libre o cantilever. No hay apoyo. Entonces, como no hay apoyo al final, tiene un giro permitido, o sea, una línea verde. Se puede mover todo lo que quiera. No tiene una restricción de momento. Por eso al final tiene que valer 0. Luego entonces, pues resulta que el área del cortante de arriba es el que me va a dar el valor de este momento. O bien, lo puedo encontrar, esa es una forma, o lo puedo encontrar con una carga equivalente al centro, que equivalga la distribuida, y que lo multiplique yo por 1.30. Cualquiera de las dos me va a dar lo mismo. Fíjate, vamos a hacerlo.
Fíjate, ¿qué pasaría si yo multiplico 820 por un desarrollo de 2.6? Me da una carga concentrada de 2132. Y eso lo voy a multiplicar por media carga distribuida, que es donde está su centroide. Y eso estaría a 1.30. Y eso me va a dar un momento de 2771. Entonces voy a escribirle aquí 2771.6. 2771.6. Ahora, resulta que ese valor es igualito al de esta área. Vamos a hacerlo. Bueno, esa área tiene de alto 2132, lo multiplico por 2.6 y lo divido entre 2, y resulta que me da 2771.6. Entonces da lo mismo. Eso pues es parte de lo que podemos aprender y que nos puede servir para ahorrar tiempo, ¿no? Bueno, ahora ya sabemos de que esa gráfica se va a comportar así. Ahora, fíjate que la siguiente viga se da como que un espejo. Lo que el cortante en este estaba por arriba, en la siguiente está por abajo. Entonces ese espejo también debe de pasar a la zona de los momentos. Y lo que el momento de la viga 2 estaba por abajo, pues ahora va a estar por arriba. Y va a ser un efecto similar. Una cuña, una parábola que empiece con un valor y que acabe en 0. Y ya que después del 0 se va a mantener en 0 por la misma razón. Al final no hay quien la sostenga al final. Solamente tiene un apoyo. Entonces, pues otra vez, el valor va a ser el área del triángulo. Ese triángulo tiene por área 700 por 0.8, tiene un valor de 560. Yo ahorita lo dudé y creo que vale la pena corregirlo, ese numerito, 560. Ese 560 lo multiplico por 0.8 y lo divido entre 2 y me va a dar un momento rojo, un momento de 2240 kilogramos punto metro. Tal vez se me olvidó las unidades en el anterior, que son kilogramos, pero este es de kilogramos punto metro. Ok. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora, resulta que parte de la ventaja del principio de superposición es de que la viga difícil la puedo resolver si sumo los efectos de las vigas sencillas. Dicho eso, pues entonces nosotros podríamos sumar cuál es el valor del cortante que tendríamos al inicio. Y eso sería sumar los 900 de la primer viga más los 2132 de la segunda viga menos 560 de la tercera viga. Lo hago 900 más 2132 menos 560. Resulta que me va a dar un valor de 2472. Voy a ponerlo aquí. 2472. Y resulta que a partir de ese valor, pues lo que va a hacer mi viga es de que primero va a bajar solamente el peso propio. Quiere decir que va a bajar nada más 120 kilos por metro. En 80 centímetros, resulta que va a Profe, bajar, ajá, va a bajar 96. en Ajá. en el momento de la última gráfica, bueno, del Ajá. último diagrama, no me da lo mismo. Ah, creo que me pasé por un cero. Te da Sí, 224. sí. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. 224. ¿Sí? Ahora sí ya estamos en lo mismo. Sí. Sí, órale. Vamos a hacerlo de otra forma, ¿sale? La otra forma es multiplicar el área distribuida, 700, por el desarrollo por 0.8. Me da un valor puntual ubicado a 40 centímetros. Y eso nos daría 224. Gracias. Gracias. No sé si fue Mari o Alma o quién, pero gracias, ¿no? Bueno, ahora, eh, lo que yo les decía era de que sumáramos nuestros cortantes, ese 900 más 2132 más 560 negativos, y eso nos va a dar un cortante de 2472, que es el que tenemos aquí al inicio, ¿no? Ahora, fíjate que
en el primer avance de la viga, déjame seleccionarlo o dibujarlo. Ahí está. Nada más baja el peso propio. Entonces baja 120 por 0.8. Baja 96 kilos. Entonces de 2.472 menos 96 me va a dar un valor de 2.376. Luego va a empezar a bajar la suma de la carga verde y la azul, o sea, 820 kilos por metro. Pero esos 820 kilos por metro nada más van a bajar 50 centímetros, o sea, 410 kilos. Entonces, a 2.376 le quito 410 kilos, me va a quedar 2.966. Vamos a ver. 1.966. Y resulta que ahí de forma puntual recibe 900 kilos. Pues eso me va a bajar mi gráfica de cortante hasta nada más 1.066. Y a partir de ese punto va a seguir bajando 820 kilos por cada metro. Esos 820 kilos los multiplico por 1.3 y resulta que ya me lleva al cero. Y ahí está mi gráfica de la viga completa de cortante. Ahora, en esta ocasión yo creo que fue fácil encontrar esa gráfica completa de cortante. Pero en alguna otra ocasión puede ser que sea más difícil. Y ahí es cuando cobra importancia el que tengamos nuestras gráficas parciales. Fíjate, vamos a ver, nada más a forma de comprobarlo, de que nos dé los mismos valores en los otros puntos. Fíjate, la primer viga, perdón, tiene también 900 y 900 a una distancia de 0.8 y de 1.3. Sigue valiendo 900. La segunda gráfica, no sé cuánto vale en este punto y en este punto, pero lo puedo obtener. Fíjate, si yo multiplico 820 por 0.8, que es la primera distancia, me va a dar un 656. Esos 656 es lo que baja en esta primer zona, la que te señalé con una circunferencia. Fíjate, entonces en esa zona baja 656 kilos. Eso me llevaría de un 2.132 menos 6.656 a un valor de 1.476. Ok. Ahora, si sigo avanzando otros 50 centímetros, pues voy a bajar otros 410 kilos. Y eso me llevaría a un valor de 1.066. Y bueno, en la última gráfica tengo en esos puntos un valor de 0 y en el siguiente también un 0. Ahora, si por alguna razón, como, si por alguna razón, como la de mañana, ¿no? Bueno, yo no pudiera graficar de forma sencilla mi gráfica de cortante, lo puedo hacer a través de sumar los mismos puntos en las mismas distancias de las vigas sencillas. Fíjate, pongamos ahorita, si yo quisiera encontrar el punto a 80 centímetros de desarrollo, pues resulta que aquí tendría que sumar 900, de la segunda 1.476 y de la tercera 0. Entonces, 900 más 1.476 me da 2.376, que es nuestro segundo valor. Y otra vez, vamos a hacer lo mismo. Tal vez valga la pena colocar otro plumón. Y fíjate, ahora si yo sumar el valor del cortante para 1.30 de distancia, me serían 900. 1.30 en la segunda viga serían 1.066. Y 1.30 en la tercera viga sería 0. Entonces, si yo sumo 900 más 1.066, resulta que me va a dar 1.966, que es el valor a 1.30 de distancia. Y la tercera, bueno, el siguiente punto sería sumar este punto bajo con esta cota más esta última cota. Y me daría el 1.066.
Bueno, eso es lo que pretendo que veas, ¿no? Que al sumar los efectos de vigas sencillas, puedo encontrar el efecto de la viga compleja. Ok, ahora vamos a hacer eso mismo, pues con nuestras gráficas de momentos. Fíjate que si yo sumo el momento que hace rato nos corrigieron de la tercera viga de 224 más 2771.6 de la segunda, nada más que una es positiva y una es negativa, menos 224 más 2771.6. Bueno, y la otra que vale 1170, pues resulta que nos va a dar un valor negativo de 3717. Déjame, se lo anoto hasta acá, ¿no? 3717.6. Ahora, a partir de ese valor, si yo tuviera los siguientes parciales, podría encontrar mi siguiente punto de la gráfica de momento. Y vamos a hacerlo, ¿no? A propósito. Fíjate, esta viga, si yo quisiera el valor en este punto, pues yo la podría hacer analizando el área de arriba de derecha a izquierda, ¿no? Y yo ahí tendré que multiplicar 900 por 0.5, pues me va a dar un 450. Lo mismo hago para la que sigue. Si yo quisiera encontrar el valor de momento en este punto, pues lo tendría que hacer al desarrollar el triángulo de derecha a izquierda. Si recuerdas, probablemente no lo recuerdes, pero aquí tendríamos nosotros una distancia de 1.30. Entonces, 1.3 por 1066 entre 2, resulta que el valor del momento en este punto pues va a ser 692.9. Y a su vez, si yo quisiera encontrar el valor del momento en otro punto un poco más alejado, pues tendría que considerar ahora una distancia de 1.8. Y ahora otra vez multiplico 1.8 por 1476 entre 2. Me va a dar 1328.4. Ok. Y la última, pues no tiene chiste porque ya sabemos que vale 0 y después de ahí vale 0 y 0, ¿no? Ok. Ahora, si yo quisiera saber el valor del momento en la viga completa a 80 centímetros de distancia, pues necesito sumar este 450 más este 1328 más un 0. Y entonces eso me va a dar 450 más 1328.4. Me va a dar 1778, que baja bastante, ¿no? 1778. Voy a indicarle que es ahí. Y aquí tengo un puntito. Ahora la forma de moverse es primero grande, luego pequeño. Primero grande, luego pequeño. Es una curva, ¿no? Ok, luego se va a seguir moviendo en curva. Se va a seguir moviendo en curva y va a bajar. Ahora voy a ocupar un valor de 0 a 1.30 más 692 más un 0. Entonces, pues en total voy a tener 692.9. 692.9. Y después va a ser otra vuelta, una curvita. Ahorita las estoy exagerando para que se vean, pero en realidad es parte de una misma curva, ¿no? La tercera curva me va a llevar al valor de 0 por la misma razón que decíamos hace un momento, ¿no? La viga final no tiene ningún apoyo, tiene que llegar a un valor de 0. Y también lo puedo comprobar sumando los valores finales de cada uno de los momentos, 0, 0 y 0. Pues la suma de esos tres me va a dar al final, pues 0. Ahí está. Ya tengo mi gráfica de momentos para esa viga completa. Ahora, eso, eso me interesaba que lo vieran ahí y sobre todo eh, para utilizarlo a la hora de que consideremos nuestras flechas y nuestros giros. Ahora, vámonos a esa historia de las flechas y de los giros. Una pregunta, ¿vamos bien?
Todo bien, gracias. Ah, eso es bueno. Todo bien. Qué bueno. Fíjense, creo que está el señor del pan vendiendo. Déjenme cerrar la ventana. Ahí vamos. Bueno, entonces ahora nuestra siguiente gráfica es de giro. Para las vigas que habíamos hecho antes, pues resulta que nuestras vigas, las que tenían dos apoyos, se colgaban y nuestra gráfica de giro empezaba con un valor negativo y se transformaba en positivo. Y eso lo podíamos ver pues midiendo el ángulo como lo mide AutoCAD. Primero ángulos negativos y al final ángulos positivos. Ahora no, ahora tenemos una viga que está simplemente apoyada y en ese sentido pues resulta que, bueno, no está simplemente apoyada, perdón, está empotrada de uno de los extremos y entonces se va a caer así, se va a colgar. ¿Cómo van a ser los ángulos? Pues resulta que al inicio van a ser negativos pequeños, prácticamente al inicio va a ser 0 y poco a poco cada vez ese ángulo va a ser mayor. Entonces, pues nuestra gráfica de giros, la que vamos a hacer en esta zona, pues primero va a empezar en un valor de 0 y a partir de ese valor de 0 cada vez va a ir creciendo. A veces nos cuesta trabajo la forma que nos va a salir. A mí me cuesta trabajo imaginármelo, pero en realidad lo que significa es que ese 0 primero empieza a tomar valores y luego al final pues prácticamente se vuelve constante el ángulo. Ya no se puede quebrar más. Ahora, ¿cómo lo fundamentamos? Vamos a fundamentarlo. Y vamos a fundamentarlo en base a nuestras gráficas anteriores. Fíjate, resulta que esta primer viga, a la hora que yo dibuje aquí abajo el giro, pues otra vez, por definición, por cómo está la viga, vamos a empezar desde un valor de 0. Y ahora resulta que vamos a ir sumando áreas negativas grandes al inicio y luego pequeñas después. Entonces mi gráfica lo que va a hacer es de que va a bajar mucho al inicio y después se va a tener incrementos muy pequeños negativos. Después ya no tiene nada que agregar. Entonces a partir de este punto se va a mantener constante. La siguiente gráfica pues es una historia similar, nada más que en esta sí empieza desde 0 y se va a generar incrementos grandes al inicio, pequeños al final. Grandes al inicio, pequeños al final. Y bueno, hasta que el momento en el que se vuelve constante o horizontal, ¿no? Nada más que el valor constante está hasta el final, a diferencia del anterior, donde el valor constante se encuentra antes. Y nuestra última viga, otra vuelta por definición, al inicio tengo un ángulo de 0. No es por definición, sino por la forma en la que está, ¿no? La viga. Al inicio no se puede deformar. Entonces prácticamente lo podemos considerar por definición, pero no es una definición que venga en un libro, ¿no? Ahora, empezamos en 0 y primero tengo incrementos positivos de área y luego muy pequeños. Entonces esos incrementos positivos de área me van a hacer mi gráfica así y a partir de este punto a 80 centímetros de distancia, resulta que a partir desde ese punto se va a volver constante. Y se va a volver constante porque arriba ya no tiene nada que sumar. No sabemos el valor, ahorita lo encontramos, ¿no? Ok, entonces vamos a cada una de ellas para encontrar sus valores. Este primer caso, teníamos una constante, se convirtió en lineal y luego se convierte en cuadrática. Eso significa, bueno, que yo podría, y yo creo que nos conviene, anotarle aquí que es de grado 2. Es de grado 2, que es un poquito diferente la historia a la de al lado, fíjate. La de al lado lo que está constante es la carga. Luego tiene un cortante lineal, un momento cuadrático y mi gráfica de giro va a ser de grado 3. Y se lo anoto, ¿no? Grado 3. O sería, no sabemos la ecuación de esa
gráfica, pero sería lo que en geometría analítica nos explican como un coeficiente por x al cubo. Ok. Y la última, resulta que tenemos una constante que luego se vuelve lineal, luego cuadrática, y otra vez la misma historia, es de grado 3. Ahora, tú me vas a decir, ¿para qué lo está anotando eso, no? Grado 3. Ah, porque cuando lleguemos a la siguiente gráfica, a la de las deformaciones, hay que saber qué tipo de curva tenemos arriba para encontrar su área. En este momento probablemente no, pero para la siguiente sí. Entonces vamos a hacerlo. Ahora, ¿qué valor llegamos? Pues tengo que encontrar el área del triángulo. Y esa área del triángulo, pues resulta que la podemos encontrar como base por altura entre 2. Base que va a medir, no sé si recuerdas que aquí tenemos una distancia de 1.30, porque es 80 más 50. 1.3 por 1170 entre 2. Y nos va a llevar a un valor constante de 760.5. Y estos van a ser kilogramos punto centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque los de arriba vienen en kilogramos centímetros, son momentos. Va. Si yo quisiera el valor de este punto, pues tendría que encontrar un trapecio, ¿no? Pero yo creo que ahorita no lo vamos a tomar en cuenta. Ok. Bueno, la siguiente gráfica no es un triángulo, no es un triángulo. Entonces, aquí vale la pena una nota lateral. Probablemente cuando yo les compartí los centroides y las áreas, probablemente en esa gráfica encuentres una cuña exoparabólica. O más bien un área exoparabólica, no es una cuña, es un área exoparabólica. Esa gráfica de centroides o esa tabla de centroides nos dice que si yo tengo un área exoparabólica de grado 2, y eso es importante, grado 2, resulta que en esta zona yo voy a encontrar un área igual a un tercio mm, de A por B, siendo que una de las dimensiones va a ser A y la otra va a ser B. Y el otro cacho del área, la que sería el área gordita, pues ahí voy a tener área igual a 2/3 de A por B. ¿Sale? Entonces por ahí denle una checada a esa tablita ahora que tengan tiempo y se van a dar cuenta que para una curva parabólica grado 2, así puedo encontrar su área. En este caso, la que nosotros tenemos en color rojo es la exoparabólica, o es la que está por afuera de la parábola. Y entonces, como está por afuera de la parábola, yo voy a multiplicar 2771.6 por un desarrollo de 2.6, que es toda la viga, y mi resultado lo voy a dividir entre 3, porque es la exoparabólica. A mí me dio 2402. Y ese resultado se acumula hasta el final, ¿no? 2402. Inclusive así lo podemos dejar. Kilogramos punto centímetro cuadrado. Y ya con eso encontramos nuestra área del diagrama de pendientes de la primera y de la segunda etapa. ¿Ok? Aquí a propósito lo voy a dejar así con un cambio de asurado. Y para la tercera etapa, pues resulta que otra vez tenemos una curva en la gráfica de momentos que es de grado 2. Si es de grado 2 y tengo un área exoparabólica, pues voy a multiplicar base por altura y lo voy a dividir entre 3. 224 por 0.8 entre 3. Me va a dar un valor de 59.73 kilogramos punto centímetro cuadrado. Ok, aquí a propósito tal vez voy a achurar esta área, ¿no? Que es la que está en medio de otras dos. Bueno, en realidad debería achurar todo, ¿no? Pero para que podamos identificar que ahí hay un cambio de comportamiento, pues por eso te lo achure diferenciado. Ahora, esas que dibujamos en color verde fueron nuestras gráficas de pendiente, nuestra gráfica de pendiente y nuestra gráfica de pendiente.
Ahora, a mí a veces es muy común que esta gráfica dependiente va sobre EI. Esos valores que encontramos van sobre EI. Qué bueno que ahorita no me acordé para ponérselos, porque puede ser que alguien de ustedes quisiera saber cuántos grados gira la viga. Y en realidad la viga gira mucho. Nosotros cuando hacemos este dibujo estamos exagerando el efecto. En realidad, al final, la viga se va a terminar deformando 1 centímetro, medio centímetro, y el ángulo que yo pueda medir, sobre todo al inicio de la viga, va a ser mínimo. Probablemente al final el ángulo que yo pueda medir pues, sea muchísimo menor que 1 grado. Entonces, en muchas ocasiones, este término, pues en realidad no lo calculamos. Lo dejamos así, confiamos de que está bien, pero no lo transformamos en un ángulo medible, porque otra vez, ahora quédatele viendo al techo, a la losa que está encima de ti, y te darás cuenta de que la deformación o el ángulo que genera porque está colgada no llega a 1 grado o a 2 grados. Entonces es una medida muy pequeñita, por eso usualmente no se calcula. ¿Y por qué es muy pequeñita? Pues por la EI. Pero lo que sí me permiten estas gráficas es encontrar mi siguiente gráfica, y esa puede ser que sea la más importante que usualmente calculamos, que son las deformaciones, ¿no? O cómo se cuelga esa viga. Y resulta que cómo se va a colgar esa viga, pues hay que sumar los efectos de esa parábola de grado 2, y que va a hacer que primero baje poco y luego mucho, primero baja poco, luego mucho, y a partir de ese valor resulta que va a bajar siempre lo mismo. Entonces, como va a bajar siempre lo mismo, se va a convertir en una lineal. Ahí está. La primera etapa es grado 3, después una lineal. La que sigue, pues resulta que primero baja poquito, luego mucho, y entonces eso me va a generar que baje así. Primero poquito y luego mucho. Y la que sigue resulta que primero sube poco, luego mucho. Primero sube poco, luego mucho. Y a partir de ese punto va a empezar a subir siempre lo mismo. Entonces, siempre que suba lo mismo, pues va a seguir una línea de recta, ¿no? Ok. Entonces, lo que nos hace falta es saber los valores de deformada o de Y. Entonces, esta primer gráfica, resulta que la gráfica de arriba, la verde, la que dice grado 2, pues nosotros quedamos que esta gráfica de grado 2, nosotros podemos encontrar el área como 2/3 de A por B, o sea, 2/3 de base por altura. Este desarrollo es de 1.30, porque es la suma de 0.8 más 0.5, y entonces yo voy a multiplicar 1.3 por 760.5, y lo voy a multiplicar a su vez por 2/3, y eso a mí me da un valor de 659.1 sobre EI. Después resulta que hay que agregarle un rectángulo constante, y eso tiene un desarrollo otra vuelta de 1.30 y tiene una altura de 760.5. Entonces hay que agregarle 988.65. Si le sumo 988.65 a lo que llevaba, resulta que voy a llegar a un valor Y de 1647.75 sobre EI. Bueno, ahora, para la otra gráfica, para la de la viga 2, pues resulta que es una curva de grado 3. Aquí se pone interesante porque la anterior era de grado 2. Y yo creo que aquí vale la pena que un comentario lateral, ¿no? Dirían las personas que les gusta la literatura, una anotación al margen. Fíjate, cuando tú tenías áreas triangulares, tú lo que hacías para encontrar su área era 1/2 de A por B. Después, cuando tienes un área
grado 2, un área parabólica grado 2, otra vuelta tengo A por B, resulta que el área va a ser A por B, pero fíjate, 1/3. Y si yo nada más tomo en cuenta el efecto de la línea principal, o sea, de la que me genera el triángulo, yo a esta le puedo decir que es de grado 1. A esta, a su vez, yo le podría decir que es de grado 2 o una cuadrática, una parábola cuadrática. Si llego a subir otro valor, a grado 3, pues lo que va a pasar con mi curva es de que se va a volver un poquito más chata. Y al volverse más chata, ocupa más área. Y entonces va a ser área igual a... Perdón, les escribí algo mal aquí. Y bueno, esa área que les escribí de 1/3, en realidad es la bueno, la de afuera, ¿no? La exoparabólica. Eh, Ahí sería 1/3. Y te voy a escribir con rojo. Aquí área igual a 2/3 de A por B, la que está asurada de color rojo. ¿Sale? Y ahí está la de grado 2. Ahora, para la de grado 3, el área gordita sería igual a 3/4 de A por B, mientras que el área exoparabólica se va a hacer más delgadita y va a ser 1/4 de A por B. Y eso va a ser para la de grado 3. Y aquí otra vez, déjame asurarlo para que tenga continuidad nuestro dibujo, ¿no? Esta secuencia que ya nos dimos cuenta y que está toda a dar. Fíjate, ¿y qué pasaría si tuviéramos una más arriba, que fuera grado 0? Pues tendríamos un rectángulo y sería nada más A por B. Entonces, fíjate que aquí hay como que un patrón que podemos identificar. 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre 4. 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 3 y 1 entre 4. Entonces, así podemos encontrar fácilmente las áreas parabólicas, pero un único requisito, que esas fórmulas me sirven si la parábola, sea del grado que sea, grado 2, grado 3, grado 4, siempre debe de empezar horizontal y terminar vertical. Y en medio que haga el grado que sea, ¿no? Sí, porque probablemente ustedes me digan, oiga, pues es que hace 2 o 3 días utilizamos unas parábolas y en lugar de calcularlas así, nosotros estuvimos encontrando cuñas parabólicas. Y bueno, eso lo hacíamos porque no todas las parábolas empiezan horizontales y acaban verticales. Aquí esta condición no me permite aplicar las fórmulas sencillas. Entonces, para eso, para cuando tengo curvas parabólicas cortadas, es cuando utilizamos la cuña que estuvimos utilizando la sesión anterior y hace 2 sesiones, ¿no? Ok. Ahora, ese comentario al margen, pues lo vamos a dejar exactamente ahí, al margen de nuestro apunte. Y ahora podemos regresar a calcular el área de nuestro segundo diagrama de pendientes. Fíjate, aquí tenemos una curva de grado 2, que es la gordita o la que contiene a la parábola. Entonces, esta curva, como es de grado 3, pues resulta que yo voy a encontrar su área como A por B, pero ya no va a ser entre 3, sino que va a ser entre 4. Y como estoy del lado gordito, pues va a ser 3/4. Del anterior, nosotros utilizamos 1/3, o sea, fue dividida entre 3. Ahora vamos a utilizar la dividida entre 4. Fue aumentando de grado. Ok. Si yo multiplico 2402 por 2.6 y lo multiplico por 3/4, pues resulta que me va a dar una deformada de 4683. Lo escribimos de negro, que es nuestro color de las deformadas, y igual a 4683.9 sobre EI. Y nos podemos ir a la última. La última quedamos de que primero va a generar una curva de grado 3, que me va a llevar a este punto,
Y bueno, otra vez aplicamos la misma formulita de hace rato, ¿no? 3/4, que es algo así como 0.75, por un desarrollo de 80 centímetros, por una altura de 59.73. Y eso nos da 35.84 sobre EI. Pero ahí no acaba mi deformación, sino que hay que sumarle el rectángulo siguiente del diagrama de pendientes. Entonces, ese rectángulo tiene de área 59.73 por un desarrollo de 1.30 más 50 por 1.80. Y eso serían 107.51. 107, se lo voy a anotar aquí nada más como referencia, 107.51. Esa área de 107.51 se la voy a sumar al 35.84 y eso me va a dar un total al final de 143.35 sobre EI. Ahora, perdona que no estén en escala las gráficas, pero porque me vas a decir, ay, es que ahí nada más tiene 136 y acá tenemos 4000. Bueno, pues es parte de tratar de identificar la forma de la gráfica, aunque no esté a escala, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo en el punto final sumo esta más esta más esta? Pues voy a encontrar mi flecha o mi deformación máxima. A diferencia de la viga de ayer, eh, en este caso la deformación máxima va a estar al final de la viga. Y va a estar al final de la viga, qué caray, porque pues al final de la viga es donde más se cuelga nuestra viga del ejemplo del día de hoy. Quedamos que se iba a flechar más al fondo, ¿no? Así. No, no puedo dibujar. Voy a dibujar. Ahí está. Al final se va a encontrar la flecha máxima o donde se va a colgar más. Ok. Entonces, para eso me va a estar sirviendo el principio de superposición de 3 vigas sencillas. Probablemente tú me digas que no sean sencillas, pero 3 vigas sencillas. Y voy a sumar el efecto al final. ¿Qué pasa si yo sumo 1647.75 más 4683.9 más, bueno, con signo contrario, sería un menos 143.35? Resulta que me va a dar un valor de 6.188.3, serían kilogramos punto centímetro cúbico entre EI. Y ya podemos hacer lo mismo que hemos hecho ayer y antier, ¿no? Que es utilizar el valor de la constante EI. Ahora, esos 6.188 hay que multiplicarlo por 100. Ah, creo que, creo que mis unidades están mal. Fíjense, déjenme corregirles algo, ¿sale? Hace rato, yo no sé por qué me clavé con esa idea. Yo ya sé por qué. Fíjense, estos son kilogramos por metro. Significa que las siguientes son kilogramos, la gráfica de cortante. La gráfica de momento son, voy a ponérselo, kilogramos punto metro. Siempre estuvimos utilizando metros. Entonces mi siguiente gráfica no es con centímetros, sino es con kilogramos metro. Kilogramos metro cuadrado, kilogramos metro cuadrado y kilogramos metro cuadrado. Ok. Entonces la siguiente gráfica son kilogramos metro cúbico. Ya, ahí está, perdón. Ahí estamos. Ahora, es que ahí me llamó la atención la conversión, ¿no? Ahora otra vez, perdón por el flashback. 6.188.3 lo multiplico por 100 para eliminar uno de los metros. Otra vuelta por 100 para eliminar otro de los metros. Y otra vuelta por 100 para ahora sí tener kilogramos punto centímetro cúbico. Y resulta que me va a dar una cantidad un poco grandecita. Me va a dar algo así como 6
6.188 por 10 a la 9 kilogramos punto metro cúbico. Y resulta que nuestro valor de EI ya lo habíamos calculado casi al inicio de nuestra plática del día de hoy y lo teníamos por aquí guardado. Nos había dado 7.96 por 10 a la 9 kilogramos punto centímetro cuadrado. 7.96, vamos a ponérselo. 7.96 por 10 a la 9 kilogramos punto centímetro cuadrado. Perdón por la distracción. Y resulta que lo bueno de eso es de que ya podemos calcular nuestra deformación máxima y nuestra deformación máxima va a ser 6.188 entre 7.96. Prácticamente lo demás se simplifica y nos va a quedar una deformación de 0.78 centímetros. Después habría que ver si esa deformación es aceptable o no. Pero bueno, hasta este momento, todo eso que hicimos, y eso es algún reclamo que alguna vez algunos alumnos me decían, me dice, todo eso que hicimos, todo, nos llevamos una hora calculando, nos quebramos la cabeza, y todo eso que hicimos, solamente lo hicimos para encontrar que la viga se va a colgar 7 milímetros. Pues sí. Y todavía le falta, todavía le falta que ustedes le aprendan en el siguiente semestre cómo hacer que esa viga pues trabaje de forma ideal. O sea, esa viga que hasta ahorita nada más tenemos la sección, todavía hace falta que ustedes el siguiente semestre encuentren cuántas varillas ponerle, ¿no? Y probablemente, bueno, tal vez en 10 centímetros no quepa ese armado, pero probablemente tengan que encontrar cuántas varillas le hacen falta para que trabaje bien. Y también el siguiente semestre se van a dar a la tarea de algo que también platicamos en que fue que si veo esa viga compacta de forma lateral, recuerdan que yo les decía que se le iban a generar algunas fisuras producto de la carga al centro y los apoyos hacia arriba. Entonces lo lógico es de que se generen algunas fisuras en la parte central de la viga y en los costados laterales. Entonces eso va a hacer que parte de esta sección no trabaje al centro de la viga. Y si no trabaja, pues alguien tiene que tomar su trabajo y pues es el acero. Pero pues bueno, eso es parte de su siguiente curso que les va a dejar más sabor de boca. Bueno, entonces todo eso lo hicimos para encontrar que nuestra viga al final se va a deformar 7.8 milímetros. Y que aquí la distancia que se va a colgar van a ser 7.8 milímetros. Eso es lo que nosotros calculamos. Ahora ustedes también en sus materias de construcción, pues van a ver qué requerimientos se le pide al constructor para que ese concreto sí tenga 300 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Al fin y al cabo puede ser que ustedes digan, pues le voy a echar tanto cemento y debe de darlo, pero si no lo cuelan bien, si le agregan más agua de la que se debería, pues muy probablemente no llegue a esa resistencia de 300 kilos por centímetro cuadrado. Y si no llega a esa resistencia, pues su módulo elástico también no va a llegar al valor que nosotros calculamos. Y consecuentemente, pues vamos a tener unas deformaciones mayores, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, hoy prácticamente lo que hicimos fue que ustedes vieran por ahí el principio de superposición. Nos dio también la oportunidad de hacer un repaso. Como era simple el tema o la viga no es tan compleja, pues nos da la oportunidad de hacer un repaso acerca del tema de centroides y momentos de inercia. También nos da la oportunidad
de imaginarnos una carga al revés. Y eso puede ser que le saquemos provecho cuando entremos al tema, pues de mañana, ¿no? Al de las doblemente empotradas. Ahora, probablemente ustedes me digan, pues la verdad no estaba difícil y la hubiera podido resolver sin tener que dividirla. Qué bueno, eso es bueno. Pero el concepto principal que me interesaría que vieran para aplicar mañana es este que les voy a decir. Fíjense, mañana, mañana, lo que vamos a hacer es de que vamos a tener una viga doblemente empotrada. Vamos a tener una viga doblemente empotrada. Y entonces resulta que tú me vas a decir, oiga, profesor, es que aquí hay una reacción 1, 2, 3 y 4 reacciones. Más las cargas que yo tenga. Puede ser que tengas 2 cargas aquí o lo que sea. Bueno, pues entonces nosotros mañana, en base a lo que viste hoy, vamos a dividir esa viga. La vamos a dividir como varias vigas. Y entonces te voy a decir, pues mira, puedes imaginarte una viga con una carga, más otra viga con una carga, más otra viga con un momento aplicado, más otra viga con una fuerza de abajo hacia arriba. Probablemente al inicio de nuestra resolución del problema, tú me digas, bueno, pues es que precisamente yo no sé cuánto vale la otra reacción, pero lo que vamos a hacer es de que estas reacciones las vamos a transformar en literales. Estas reacciones que no sabemos cuánto valen, las vamos a transformar en una carga o en otra carga. Y se va a llamar así, BY, y se va a llamar momento de empotre en B. Vamos a hacer lo mismo que hicimos el día de hoy, en la que vamos a encontrar su gráfica de cortante, de momento, de giro y de flecha. Cortante, momento, giro, flecha, cortante, momento, giro, flecha, cortante, momento, giro, flecha. Y resulta que al final me vas a decir, oye, pero es que estas no las puedo encontrar porque todavía están en función de BY y en función de momento de empotre en B. Pero resulta que por el tipo de apoyo, pues esa viga que está doblemente empotrada, al final no se puede deformar. La deformación que va a tener va a ser 0. Entonces resulta que todo este renglón de flechas lo voy a poder sumar y voy a poder decir que la flecha al final es 0 y que va a ser un valor más otro valor más otro valor MB más BY, y que tampoco en ese último lugar tampoco se produce giro. Y entonces otra vuelta me va a quedar una serie de términos MB y BY, y mi gran final va a ser decir, bueno, aquí tengo un sistema de ecuaciones. Si resuelvo el sistema de ecuaciones, voy a saber cuánto vale B y cuánto vale momento de empotre en B. Ese es el truco que vamos a aplicarle a una viga doblemente empotrada nosotros mañana. Pero para eso necesitaba que hoy entendieras que el problema, por decirlo de alguna forma difícil, lo podemos dividir en problemas más fáciles o más sencillos. Y pues prácticamente ya ahí está el concepto para desarrollar mañana, ¿no? Ahora, como lo vamos a utilizar en las vigas hiperestáticas, pues me interesaría que si alguien tuvo algún problema o alguna duda, pues que nos dijera y lo tratamos de resolver, ¿no? En el día de hoy.